Hola, soy Carlos nuevamente. ¿Sabías que la sostenibilidad y eficiencia energética es una de las 7 tendencias que marcará la construcción o renovación de edificaciones en todos los países del mundo hacia el 2030 y 2050? Y es que más que una tendencia, es una necesidad primordial y por ello, países como Colombia, Brasil, Chile, México, España, Estados Unidos o Canadá ya incluyen grandes inversiones en sus planes de crecimiento para incentivar y promover la construcción eficiente o reforma de edificios eficientes. Y es por ello que Mundo Renovable pone a tu disposición el curso de edificios eficientes en energía, único que encontrarás disponible en la web. Así que aprende a calcular la huella de carbono de un edificio, cómo realizar su balance energético, a utilizar las herramientas de simulación y los diferentes sistemas de certificación disponibles a nivel mundial. Así que te invito a adquirirlo ingresando el código que te aparece en este momento en pantalla toda vez que hayas agregado el curso a tu carrito de compra. Y con esto obtendrás un importante descuento. Te comparto a continuación un video del cálculo de huella de carbono para que observes nuestra metodología. Espero que lo disfrutes. Hola chicos, bienvenidos a una clase más de su curso Edificios Eficientes en Energía. En esta ocasión, para concluir el tema de sostenibilidad, realizaremos una actividad práctica para el cálculo de huella de carbono según la normativa técnica ISO 14064, la cual, como veremos durante el proceso, establece una diferencia para el cálculo de huella de carbono en caso de ser industria, casa, hotel, escuela o la instalación que requiere la evaluación en 3 alcances principales. De manera que para comenzar es importante definir el concepto de huella de carbono, el cual es la medida que se utiliza para conocer el impacto de las actividades o proyectos que realiza el ser humano sobre el clima. De manera que con este cálculo somos capaces de estimar la cantidad total de gases de efecto invernadero debido al desarrollo de una actividad o un proyecto. Por esta razón, su magnitud se expresa en unidades equivalentes de dióxido de carbono CO2. Otro concepto relevante para el cálculo es el factor de emisión, es decir, el multiplicador que nos permitirá convertir la actividad que estamos realizando y expresarlo en un valor equivalente a gases de efecto invernadero que nuestro proyecto está expulsando a la atmósfera. Usualmente se expresa como una relación de unidad de peso, volumen, distancia o duración de la actividad. De manera que lo primero que recomendamos es buscar bases de datos disponibles para su uso en Internet. En cuanto a la búsqueda de factores y gases nocivos con impacto negativo a la atmósfera, recomendamos que la búsqueda se base en la información de cada país, debido a que usualmente los datos medidos son bajo las condiciones propias de ese país. De manera que existe una gran cantidad de páginas web correspondientes a búsquedas de factores de emisión y de las más conocidas e importantes son las que les comparto en este momento en pantalla. Para obtener los factores de emisión más recientes asociados a distintas actividades productivas y de consumo, se pueden consultar bases de datos de diferentes organizaciones como la EPA o la EEA, así como los datos de la IPCC en sus reportes AR4, AR5 y la International Energy Agency. Para iniciar el cálculo de la huella de carbono, proponemos un procedimiento de cuantificación de información en la instalación evaluada. Esto nos permitirá crear un estándar y orden de ideas del método a utilizar. En este sentido, chicos, el primer elemento es definir los límites que la organización tiene en su operación de trabajo normal. Este primer elemento es fundamental para el enfoque de la metodología a utilizar con esta normativa técnica. Como segundo elemento, es necesario recolectar la información correspondiente a todas las actividades que realiza en la instalación, como por ejemplo el uso de la energía, la climatización, las calderas, los motores, el uso de vehículos, la producción y comercialización, el reciclaje,
y disposición de materias primas. El tercer elemento es que se utiliza la información recolectada para calcular la huella de carbono con base en los factores de emisión investigados a través de las fuentes nacionales o internacionales. El cuarto elemento nos recomienda la verificación de los resultados obtenidos. Así que luego de realizar la evaluación, es recomendable realizar la medición y verificación para un periodo de al menos de un año de operación. Finalmente, la última etapa es la verificación de acciones realizadas luego de la evaluación con el objetivo de comparar la disminución de gases generados y emitidos a la atmósfera. La normativa ISO 14064, que es específicamente para el cálculo de huella de carbono en organizaciones corporativas, indica que el procesamiento del cálculo se realiza en base a 3 alcances que cuantifican las emisiones generadas. El primer alcance indica todas las emisiones directas que la empresa genera en su propiedad y con sus equipos, como por ejemplo el consumo de gasolina de un motor generador de energía propio de la empresa en las instalaciones. El alcance 2 indica todas las emisiones que son generadas por la empresa producto del uso de electricidad. Y finalmente el alcance 3 es el de uso opcional para el usuario, ya que indica las emisiones indirectas que la empresa genera, pero no son causadas por fuentes propias de la empresa o del edificio, como por ejemplo el uso de vehículos que transportan materia prima a una empresa productora. Así que para comenzar con los cálculos de huella de carbono, lo hacemos de forma sistemática y por separado, iniciando con el primer alcance correspondiente a las emisiones directas de la industria. En el caso de nuestro ejemplo tenemos 4 categorías que son combustible de gasolina, combustible LPS o GLP, extintores y uso de refrigerantes. Es importante la investigación previa de los factores de emisión y en este ejemplo se hace referencia a documentos en donde podemos encontrar factores de emisión para actividades usuales de operación. Básicamente, el cálculo para el ítem 1, es decir, el vehículo 1 con combustible de gasolina, se resume en analizar el recorrido total durante todo un año del vehículo y se multiplica por el factor de emisión investigado. En este caso, también finalmente se divide entre 1000 para obtener las unidades en toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año. Luego se calculan todos los elementos de forma individual y finalmente se realiza una sumatoria de los resultados para obtener los datos de forma anual. El alcance 2, siguiendo la metodología de cálculo propuesta por la normativa ISO, indica que es referente al uso de energía eléctrica del edificio y se considera una emisión indirecta, ya que la energía proveniente de red se generó fuera de las instalaciones. El cálculo correspondiente a todos los meses del año debido a la utilización constante de la energía proveniente de red pública, en nuestro caso, realizaremos el cálculo para el mes de julio, en donde observamos que se multiplica la cantidad de energía utilizada por el factor de emisión que hemos investigado previamente. Lo más conveniente y recomendable es investigar el factor de emisión nacional asociado a la generación de energía para nuestro país, ya que en cada país es distinto debido a elementos como el nivel de industria, exportaciones e importaciones de energía, balance de energía renovable y energía fósil, etc. Finalmente, al realizar la sumatoria de resultados tendremos un valor en toneladas de dióxido de carbono equivalente por uso de energía eléctrica en el edificio al año. Por último, tenemos los cálculos provenientes del alcance 3 y hace referencia a emisiones indirectas provenientes por fuentes que no son de propiedad de la empresa, pero se encuentran dentro de las instalaciones en el momento de la emisión del contaminante. Es importante mencionarles
que pueden existir muchas otras fuentes de emisión asociadas a este alcance 3, así como a las demás alcances, por lo que en este ejemplo únicamente queremos mostrar un caso de estudio para una mejor comprensión del método. Básicamente resulta el mismo ejercicio de los alcances anteriores, solo que ahora para el caso del consumo de papel, por lo que observamos que primero se debe analizar si la cantidad de papel es mensual o anual y luego se multiplica por el factor de emisión asociado a esta actividad. Finalmente realizamos la misma metodología para cada uno de los demás elementos que tengamos presentes en el análisis y nuevamente obtenemos como resultado las toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Muy bien, finalmente los resultados importantes los podemos indicar en gráficos como los que se muestran en este momento en pantalla, especialmente para detallar los valores de toneladas de dióxido de carbono equivalente mostrados desde el punto de vista de cada alcance y por cada fuente contaminante. Para nuestro ejemplo, la empresa anualmente emite 126,42 toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. Con estos resultados, el cliente o las personas podrán enfocar esfuerzos y tomar decisiones en referencia al bloque de operaciones de la industria o la empresa que mayor nivel de contaminación presenta en sus procesos. Las decisiones pueden ser enfocadas en mayor uso de energías renovables, cambio de maquinaria existente por alta eficiencia, etc. El cálculo desarrollado está referenciado a la normativa ISO 14064, el cual se especifica para operaciones corporativas. De esta forma podremos saber desde el punto de vista de impacto al medio ambiente cuán sostenible somos de acuerdo a las actividades y operaciones que realizamos. Muy bien, chicos, podemos ver por tanto que en esta actividad tan interesante pues hemos podido aplicar la cantidad de emisiones que una empresa o actividad, como en nuestro caso de edificios eficientes, puede generar y emitir a la atmósfera de manera mensual o anual. Así que espero que sea de mucho provecho para todos nosotros y de nuestra parte los estaremos saludando en la siguiente lección. Hasta luego.